Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. A fines del mes que viene, Buenos Aires va a ser sede de un encuentro de real trascendencia porque es de nivel internacional y se hablará nada más ni nada menos que de los residuos sólidos, la economía circular, todo lo que se desprende de ellos, ¿no? La responsabilidad que tienen los productores en la generación de esos residuos, el tratamiento de los residuos orgánicos, la gestión de los textiles. ¿Qué relación hay entre la generación de residuos y el cambio climático, las emisiones de metano, los basurales a cielo abierto que todavía hay en la región, los rellenos sanitarios, cuál va a ser la financiación? ¿Cómo se recupera la energía a partir de los residuos? En fin, la temática es de gran actualidad entre nosotros y muy transversal a todos estos temas, al ahorro, a la necesidad de generar energía de otro modo, cuidar el planeta, nuestros hábitos. Es decir, transversalmente nos toca este congreso por el cual queremos ir adelantándonos, ¿no? Hacia un futuro sin residuos o un planeta sin futuro. Así es el eslogan de este Congreso Mundial de ISWA, la Asociación Internacional de Residuos Sólidos. Y vamos a conversar ahora con Marcelo Rosso, un activo participante también en la organización, que es representante del capítulo regional de Latinoamérica y el Caribe de ISWA, y gerente de nuevas tecnologías y control ambiental en SEAMSE. Además es consultor experto en gestión de residuos del Banco Mundial, el BID y UNEP, docente de posgrado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Hola Sergio, un gusto en saludarte. Buen día para vos, para tus colegas en la mesa y para toda la audiencia que te escucha. Igualmente, qué gran desafío para Argentina y toda la región estas conversaciones, ¿no? La verdad que sí, y realmente es un orgullo para nosotros tener como sede el Congreso en Buenos Aires. Y en este caso para nosotros es la segunda oportunidad que tenemos Claro. este privilegio, dado que la primera vez fue en el 2005 y ahora 20 años después estamos repitiendo esta convocatoria. Y vos sabés que los congresos de ISWA se hacen, son congresos internacionales que se hacen una vez al año, y para poder ser sede tenés que hacer la presentación, la propuesta 3 años antes para que te acepte el board de ISWA, y a partir de ahí, en una competencia con todos los países o todas las ciudades postulantes, se selecciona una y nosotros hemos sido privilegiados con el honor de tener el desarrollo del Congreso este año acá en Buenos Aires. Bueno, nos congratulamos con eso y te invito, Marcelo, a que podamos recorrer parte de estas temáticas, todas trascendentes, ¿no? ¿Por cuál empezarías? Absolutamente, son todas trascendentes y como bien vos mencionabas, es un tema que es transversal a todas las actividades y hace tanto a la gobernanza de las ciudades y de las grandes metrópolis, ¿no? Claro. Es importante para poner un contexto general e internacional, poner algunas cifras. Sí. En el año pasado, ISWA desarrolló a pedido de Naciones Unidas el Global Waste Management Outlook, que es una estadística internacional relacionada con la generación de residuos, su tratamiento, perspectivas, diferentes escenarios y demás. Ese estudio se inició en el año 2020, como obviamente estuvo la pandemia en el medio, se demoró, fue lanzado el año pasado, el 24, en abril, si mal no recuerdo. Y ese estudio nos arroja que en el 2020 la generación de residuos a nivel global era de 2.126 billones de toneladas
y que para el 2050 va a crecer aproximadamente un 56%, ¿sí? O sea, esto es para tener una magnitud de lo que estamos hablando y cómo impacta esto en las ciudades. Si a eso vos lo sumás a que en el 24, por ejemplo, las ciudades concentraban el 56% de la población y para el 2050 esa concentración va a ascender a 68%, te da una envergadura del desafío que tienen las ciudades y las grandes metrópolis en particular, ¿no? Para llevar adelante la gestión de residuos cada vez más sofisticada, porque los requerimientos hacen que en pos de implementar acciones concretas tendiente a lograr la economía circular, debamos establecer cadenas circulares de valor, obviamente partiendo de un diseño apropiado de los productos, que eso excede a lo que hace a la gestión de residuos, ¿no? Pero la concepción, la planificación debe originarse, como vos bien sabés, desde la planificación de los productos. Y ese estudio también nos muestra, o nos da la pauta, de cómo se estaba gestionando hasta el momento de lanzar el informe, que no ha cambiado prácticamente nada desde ese momento a hoy, que el 62% de todos estos residuos que yo te mencionaba están correctamente gestionados. Cuando digo correctamente gestionados, me refiero a que tienen una recolección apropiada, tienen un tratamiento apropiado. Este tratamiento, dependiendo del poder adquisitivo o del nivel económico de las comunidades, puede basarse simplemente en un relleno sanitario, puede ser una participación más activa en lo que hace al reciclaje, compostaje, tratamiento biológico de la fracción orgánica putrescible y también lo que es tratamiento térmico o waste to energy, también como se lo conoce, o termovalorización de los residuos, ¿no? Pero, y con esto te cierro, lamentablemente el 38% de los residuos generados, aproximadamente unos 810.000 millones de toneladas, son incorrectamente gestionadas y van a parar a basurales a cielo abierto, con todas las implicancias negativas para el ambiente que esto tiene, ¿no? Contaminación de los acuíferos, del aire, del suelo, el movimiento, por ejemplo, de los plásticos o los polímeros que son arrastrados por ríos hasta los océanos, derivando en el problema que tenemos tan grande de contaminación de plásticos en los océanos. Todos estos temas, por ejemplo, van a ser tratados en el Congreso. Quería preguntarte justamente sobre ese 38% de los residuos. ¿Cuántos basurales a cielo abierto sigue teniendo Argentina? Mirá, el número no es preciso. Hubo un relevamiento hace poco de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, que ya venía de gestión anterior, y si mal no recuerdo, rondaban los 2.000 basurales a cielo abierto. La cifra muy probable que ascienda, porque todo depende de cuál sea la parametrización que vos hagas para determinar ese número. Una cosa son microbasurales Claro. que están de pequeñas proporciones y otras de grandes envergadura. Entonces, dependiendo de cuál sea esa parametrización, va a ser la cantidad que nosotros tengamos. ¿Y cuál debiera ser, vos que sos especialista en esto, la gestión necesaria en términos prácticos y técnicos, ¿no? La gestión necesaria para eliminar esos 2.000 basurales y todos los que sean esos microbasurales? ¿Eso qué comprende? ¿Acuerdos entre las provincias, la nación, los intendentes, un crédito internacional? ¿Cuál sería el esquema de resolución de un problema de esa naturaleza?
Bien, es una pregunta compleja, muy interesante, y la respuesta es entre lo deseable y lo posible. Claro. Desde el punto de vista técnico, lo deseable sería partir de una recolección que implique la totalidad de los residuos generados en cada una de las comunidades, ya sea que se trate de una ciudad o que se trate de un área rural. El problema fundamental en muchos casos de los basurales se trata en la recolección en áreas rurales donde tenés grandes extensiones, entonces con poca generación, muy dispersa, y eso hace que el costo sea muy elevado. Lo mismo gestionarlo apropiadamente con un relleno sanitario. Cuando vos tenés un relleno sanitario de muy poco volumen, el costo de operación y de construcción es muy elevado, ¿no? Y a eso sumale también, que yo siempre lo destaco, aunque no sea políticamente correcto o quizás no lo quieran plantear de esa manera, porque no es muy amigable, diría, con la ciudadanía, pero tenemos que considerar que los residuos son, o la gestión de los residuos, es como cualquier otro servicio, es un servicio más que se presta desde la comunidad, desde el municipio, como puede ser el aprovisionamiento de agua potable, el servicio de Sí. cloacas, la distribución de gas natural, electricidad. Y si nosotros pagamos por todos estos servicios, ¿por qué no podemos y no debemos pagar una tasa específica como ocurre en Europa, por ejemplo, o en tantos estados de Estados Unidos, que permite la financiación apropiada de la gestión de residuos? Ese es Claro. uno de los temas que vamos a tratar también en el Claro, Congreso, ¿no? es difícil, como decís vos, resulta un poco incómodo el tratamiento desde esa perspectiva, porque también los ciudadanos están viendo que los productores de residuos tampoco se hacen cargo de su parte, ¿no? Exactamente, es un tema que también se va a abordar y lamentablemente en este caso Argentina está atrás de la región porque casi todos los países de Latinoamérica tienen leyes de responsabilidad extendida o compartida del productor y nosotros lamentablemente no la tenemos a la fecha. Se viene discutiendo desde hace ya creo que más de 25 años infinidad de proyectos y no lo tenemos. Y eso contribuiría, de contar con una ley de responsabilidad extendida o compartida con los productores, permitiría o viabilizaría económicamente la gestión de los residuos de manera más sostenible y que permita incrementar también los volúmenes de Claro. Y reciclaje. en términos prácticos, un encuentro de esta naturaleza, como se va a producir el 27 o desde el 27 al 29 de octubre en Buenos Aires, ¿puede animar a las empresas a que se corran de ese lugar que resulta tan poco beneficioso para el colectivo y que, como decís vos, Argentina pueda entrar en ese grupo de países donde los productores de gaseosas o de cerveza o lo que sea, de pilas, se hacen cargo de esos residuos que generan? Sería lo deseable. A ver, cuando hablamos de productos, yo no me referiría solo a los que vos mencionás, que es lo más fácil de identificar, los envases. Tenés packaging de todo tipo, de todos productos que son colocados en el mercado. La responsabilidad extendida de los productores de neumáticos, por Claro, ejemplo, también, sí. de baterías, de electrodomésticos, es decir, todos los productos en Europa, por ejemplo, tienen responsabilidad o leyes de responsabilidad extendida de los productores. Y eso ha permitido incrementar sustancialmente la cantidad de material o residuos que son procesados, son reciclados y reintroducidos en el mercado como materia prima secundaria. A nivel global tenés que el 19% de los residuos son reciclados, ¿sí?
Vos fijate que en América Latina y el Caribe ese número baja al 4%. O sea, imagínate todo lo que tenemos Sí, por hacer claro. en el medio, Ahora, ¿no? Marcelo, vos sabés que en el arranque del programa hablábamos de los desafíos que tiene Argentina en materia ambiental, que son indefinidos por la cantidad de desafíos y podrían reencantarnos con la posibilidad de tener un proyecto de país donde todos nos identifiquemos. El tratamiento correcto de nuestros residuos está entre esas cosas. ¿Vos podrías decirnos o darnos un panorama de los rellenos sanitarios en la Argentina y cuál es el potencial para que existan en ciudades o provincias donde ni siquiera todavía está esta idea instalada? Como siempre, yo trato de dar una visión realista y optimista de la situación. En todo caso, vos tenés una oportunidad de mejora, ¿no? Mm, La realidad es que hoy por hoy, del total de los residuos generados en nuestro país, aproximadamente el 45% de esos residuos son correctamente gestionados a través del sistema SEAMSE con estándares absolutamente en línea con los estándares internacionales en cuanto a el paquete de impermeabilización, la forma de mm. operar del relleno sanitario, la captura del biogás, la valorización de ese biogás para la producción de energía eléctrica, el tratamiento de la fracción orgánica putrescible con compostaje, por ejemplo, y un montón de casos, ¿no? Ese es el 45% de todo lo Mm. generado en nuestro país, dado que la mayor cantidad de población se concentra en el área Claro, metropolitana de yo te Buenos preguntaba si Aires. ese circuito puede ser replicable ¿cuál es el potencial Bueno, por de eso, que se después replique en otros tenés, lugares? hay otro 20% que está gestionado también con rellenos sanitarios, quizás con un estándar no tan elevado como el de SEAMSE, pero sí son rellenos sanitarios, que están en rellenos sanitarios en ciudades capitales de las provincias, ¿no? Por Sí, ejemplo. Hay algunos casos también de regionalización, que son casos que son casos testigos y que deben ser replicados, es decir, la regionalización es un elemento fundamental claro. para lograr una masa crítica y con eso reducir costos Mm, operativos, mm. ¿no? Hay casos de regionalización en Chubut, hay casos de regionalización en la ciudad, en Misiones, por ejemplo, que tiene regionalizado toda la provincia, también el caso de Tucumán, hay varios Sí, ejemplos. Lamentablemente tenemos un 20% aproximado también que está inadecuadamente gestionado, que claro. van a basurales a cielo abierto, y ahí es el primer lugar donde deberíamos tratar. Y en cuanto a tu consulta, si tenemos oportunidad, yo creo que tenemos una enorme oportunidad, que a su vez es un desafío, que va a ser tratado en uno de las presentaciones de los paneles, que es el tema de mitigación de gases de efecto invernadero vinculado con la gestión de residuos Mm, orgánicos, ¿no? mm. Porque vos pensás que entre el 40 y el 60% de los residuos producidos por las comunidades son de tipo orgánico putrescible. Digo putrescible porque es lo que se descompone, ¿no? Porque el Claro. plástico también es un residuo orgánico, pero claramente no se descompone. Entonces, si vos lograras hacer una recolección diferenciada de esa fracción, imagínate lo que estás desviando de la disposición final, punto uno. Y punto dos, esa materia orgánica putrescible, vos la podés tratar por distintas Mm. metodologías, ya sea aeróbica o anaeróbica, con la consecuente beneficio que implica la mitigación de gases de efecto invernadero, específicamente en el caso del metano. ¿Y esos Entonces, residuos orgánicos los estamos aprovechando o se pierden en este circuito que vos nos venís relatando, donde algo va al relleno sanitario de primera calidad, otros no tanto, y otros a los basurales a cielo abierto? ¿Creés que estamos aprovechando a fondo esos residuos orgánicos o en qué porcentaje? lamentablemente no se No. están Mm, aprovechando con el potencial que podrían claro. ser aprovechados. Es decir, como te mencioné, por ejemplo,
parte de los residuos recolectados de manera diferenciada de poda, por ejemplo, del área metropolitana que llegan a norte, se procesan en una planta de compostaje. Claro. Los residuos que van a la planta de tratamiento mecánico biológico, la parte orgánica se procesa de manera aeróbica y se hace un bioestabilizado. En el interior del país hay muchísimos proyectos de menor envergadura que también gestionan todo lo que más que nada los residuos de poda, ¿no? Pero en ningún caso tenemos proyectos extendidos de recolección diferenciada de la fracción orgánica putrescible. Pensá que solo la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de recolección extendido a la totalidad del ejido de la ciudad que recolecta en secos y húmedos, ¿sí? Después la ciudad tiene un programa para recolectar de manera diferenciada residuos orgánicos de restaurantes que también lo procesa. Pero ya hay ciudades, y cuando digo ciudades estoy hablando de ciudades grandes como Milán y como tantas otras en Europa, que la recolección la hacen a la fracción reciclable, donde metes o recolectás de manera conjunta todos los materiales reciclables, polímeros, papel, cartón, metales ferrosos, metales no ferrosos, por ejemplo, textiles. Después tenés la fracción de residuos orgánicos putrescibles, que vos la tenés que separar en tu casa, y después tenés mínimamente la fracción de rechazo. Esa recolección diferenciada te permite mejorar la calidad de esos residuos en cuanto a su potencial de recupero. Si vos recolectás los residuos reciclables separados, no van a estar contaminados, por ejemplo, con residuos orgánicos, y entonces vos tenés más potencial para recuperar papel y cartón. Si vos recolectás de forma diferenciada los residuos orgánicos putrescibles, que cada casa de familia te los separó, los limpió, de forma tal de que no tienen contaminación con, no sé, ponerle trozos de plásticos o lo que fuere, eso te permite obtener un sustrato que vos lo podés procesar mucho más fácil y obtener mejores resultados, ¿sí? Entonces ese es el verdadero potencial que tenemos y el desafío que tenemos hacia adelante. Marcelo, muchas gracias por este panorama tan completo, tan diverso y de tanta expectativa hacia el futuro. Creo que ahí está uno de los grandes desafíos, no solo de la Argentina, sino de la región, ¿no? En esta economía circular que hay que nutrirla, necesitamos darle fortaleza y hacerla realidad. Así que les deseamos lo mejor. Vamos a seguir informando de acá al 27 de octubre que arranca este Congreso Internacional acá en Buenos Aires. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Sergio, por tu llamado y los esperamos. Bueno, ¿cómo hacen para inscribirse aquellas personas o instituciones que quieran hacerlo? La inscripción está abierta ya desde hace tiempo en la página web, que es ISWA 2025, y ahí pueden ingresar, tienen toda la información relevante al Congreso, y en el caso de los argentinos residentes hemos hecho una oferta, una promoción, digamos, con un valor reducido, porque obviamente es a nivel internacional es un congreso que tiene un costo, pero para los residentes argentinos pueden inscribirse, anotarse, y hacia el final, luego de anotarse, van a ver un valor sumamente conveniente. Gracias, Marcelo, que tengas un muy buen día. Un placer igualmente, saludos. Bueno, Marcelo Rosso es especialista, tiene larga trayectoria en el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Habla del congreso que se hace 27 al 29 de octubre en Buenos Aires, y nos dice que para inscribirse hay que entrar a ISWA 2025. ISWA se escribe I latina, S de SWIA, ISWA. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.